Joaquín Adrián Arias Guerra, yo soy de Bolivia, de La Paz, Bolivia, y bueno, ahora soy un becario de de la Escuela de Negocios de M. Lyon, de la ciudad de París, no la que se encuentra en Lyon como tal. Y bueno, esta es una beca que es específica de la universidad y que trata de reconocer a talentos y profesionales que están puestos para triunfar en cualquiera de las maestrías que ellos ofrecen. No, excelente, ¿no? Entonces tú ya tenías medio que clara esa visión, ¿no? Y cuéntame por qué específicamente ese país, ¿no? Tú hablas ahora de Europa, pero ¿por qué específicamente seleccionaste el país que seleccionaste? Honestamente, Omar, no fue como que una selección específica. Yo Ok. no dije, bueno, voy a irme a París y va a ser en París que sea. Yo Mm, tenía el sueño de vivir afuera, no estaba muy cerrado a que sea específicamente Europa, pero estaba buscando hartas opciones. Lo que a mí no me interesaba mucho era España, porque la verdad sentía que tenía que aprovechar la herramienta que mucho tiempo me costó ganar, que era el inglés. Entonces excelente. tenía la idea de que iba a aprovechar eso, entonces tenía que ser una ciudad que hable ese idioma o al menos sea otro idioma que yo pueda aprender. Entonces seguí el proceso de la mentoría, identifiqué varias ciudades, dentro de eso identifiqué universidades, e identifiqué también maestrías específicas y la verdad la que se dio fue esta, fue en París, me sorprendió bastante porque es una ciudad un poco cara, yo no Ujú. hablo, bueno, ya hablo un poco más, pero al inicio no hablaba casi nada de francés, fue realmente un reto enorme y bastante de golpe. Excelente. En este caso, Joaquín, cuando tú iniciaste este proceso, digamos así, cuando tú comenzaste a buscar tus becas, a buscar todo este proceso, tú ya tenías claro cuáles eran tus objetivos, tú ya sabías así específicamente qué es lo que querías, por qué querías irte al extranjero y todo. Tú comentaste un poco ya sobre ese sueño, ¿no? Pero Y yo creo, Omar, que en este punto específico es donde entra la mentoría. Yo tenía el sueño, yo tenía toda la idea fabulosa de vivir en el extranjero, de ganar una beca, pero yo no sabía dónde empezar, yo no sabía qué buscar, qué países o qué. ujú, Y lo que la mentoría me ha proporcionado ha sido esa metodología, ese proceso estructurado de por dónde empezar, de qué tenemos que identificar en nosotros, qué tenemos que conocer, cómo tenemos que conocerlo y más que todo cómo proyectarlo para que yo pueda iniciar mi proceso y pueda empezar poco a poco a identificar cada paso que debía seguir para llegar a donde estoy ahora. excelente, entonces, bueno, ese es un buen punto, ¿no? Y es justamente ese el objetivo que nosotros tenemos acá dentro de nuestra mentoría, ¿no? Joaquín, cuando tú postulaste a esa beca, a esa oportunidad académica, ¿cómo sentías? ¿Sentías que serías aprobado? ¿Sentías que no ibas a ser aprobado? ¿Cómo estaba esa sensación al enviar la documentación? Y de ahí me vas contando un poco cómo fue esa preparación de documentos y todo. La verdad fue un proceso muy bonito toda la mentoría, Omar, porque me ayudó un poco a identificar y creer un poco más en mí. Mm, La verdad, yo no tenía muy claro qué era lo que había logrado hasta esa etapa en mi vida, qué eran las herramientas que yo tenía que podía resaltar en una postulación, cómo podía vender mi experiencia, cómo podía vender mi carácter y demás. Entonces, el proceso de ir reconociendo poco a poco, de ir identificando estos triunfos que ya había tenido, que había alcanzado, fue bastante agradable, me hizo creer un poco más en mí y en todo mi proceso y también un poco ir construyendo hacia adelante. Y bueno, cuando poco a poco iba armando, por ejemplo, mi currículum, al inicio era bastante básico, bastante simple, con pequeñas responsabilidades que tenía en mi trabajo, pero ya un poco con su ayuda, yo ya sabía cómo identificar los verdaderos logros, que no bastaba poner que yo era responsable por esto, sino que era totalmente necesario decir qué había logrado gracias a esa responsabilidad y cómo lo había traducido en resultados. Y lo mismo con las cartas de recomendaciones, el hablar con las personas y bueno, al inicio les pedía la carta de recomendación y me daban una carta que no cumplía totalmente con lo que yo esperaba, con lo que necesitaba y con lo que había aprendido en la mentoría que era necesario para ujú. destacar. Cuando hablaba con ellos y les pedía que por favor hagan más énfasis en esta parte o que incluyan un ejemplo y demás cosas, me resultaba bastante agradable en ellos en que se acuerden y digan, ah, tienes razón, esto que yo estaba poniendo en la carta es algo que tú me has mostrado claramente en tal oportunidad que hemos tenido en la oficina o en la Mm, universidad y demás. Entonces, fue un proceso de ir poco a poco armando confianza en mí mismo para sentirme verdadero merecedor de la beca. Honestamente, fue también un golpe bajo cuando realicé el proceso, mandé toda mi documentación y me llamaron a la entrevista. Esta escuela de negocios tiene un proceso prácticamente enteramente digital,
porque te incluyen en una plataforma en la cual te ponen en distintas situaciones y tú tienes que empezar a reaccionar como si estuvieras trabajando, ya como si estuvieras en la situación misma. Ujú. Entonces me agarró en curva, eran preguntas bastante complicadas, eran incluso la entrevista que tuve al final. Me sorprendió bastante la metodología con la cual la llevaban y las preguntas que me hacían para las cuales yo tal vez no estaba totalmente preparado. Entonces, una vez que te concluí el proceso de aplicación, me quedé con la duda y la verdad dije, ¿será que realmente estoy preparado? ¿Será que basta mi currículum? ¿Será que hice lo suficiente para llegar? Y al final, cuando recibí la buena noticia, la verdad es que no daba más de felicidad. Fue una mañana que desperté y directamente leí el correo y no pude dejar de llorar prácticamente hasta Ujú. 2 horas después, porque Wow. realmente llegar a cumplir un sueño de ese nivel ha sido mucho, mucho para mí, mucho más con todo el proceso que he seguido. No, excelente, ¿no? Eso de tener esa sensación de cuando ganamos una oportunidad académica no se lo puede describir, ¿no? Eso realmente es algo que la mayoría de los chicos, pues, esperamos que de alguna manera lo puedan vivir, ¿no? Joaquín, yo veo que tú aquí hablas mucho de la mentoría, pero es particular que tú hablas así de cosas bien específicas, bien particulares de la mentoría, y eso quiere decir que tú realmente estudiaste, tú realmente profundizaste en la mentoría, tú realmente aplicaste muchas cosas de las que hablamos ahí. Cuéntame un poco cómo fue esa rutina tuya, cómo destinaste tu tiempo a estudiar toda esa mentoría. Cuéntanos sobre la rutina de clases en vivo, las de la plataforma. ¿Cómo fue? Porque realmente veo que tú entendiste bastante de la mentoría y lo aplicaste, ¿no? Entonces, me gustaría entender cómo fue un poco esa rutina que tú llevabas. Sí, Omar, fue muy interesante todo el proceso que yo pasé con la mentoría porque yo me enganché a la mentoría gracias a los en vivos que tú realizas los Ujú, domingos a través de Instagram. Yo veía los en vivo y siempre me agradó mucho en ti que estabas muy abierto a responder las preguntas de todos los que preguntaban, sin importar que sean preguntas o que ya habías respondido antes o que podrían parecer un poco tontas para alguien que ya es entendido en este asunto. ujú, Entonces empecé por ahí y pasé este primer curso que tú das antes de empezar la mentoría, en ujú, el cual empecé este proceso que tú dices de reconocer un poco mi valor como profesional y como persona para hacerme merecedor. Entonces, una vez que ya llegó el momento de inscribirme a la mentoría, tuve que pasar por unos cuantos problemas financieros para llegar al monto que era necesario. ujú, Agradezco en eso mucho el apoyo de ustedes en realizar un montón de descuentos, de acomodarse bastante al presupuesto de las personas e incluso ofrecer distintos tipos de paquetes. Yo tuve la suerte de que pude acceder al paquete completo, pero en lo que estaba viendo de dónde iba a conseguir el dinero, de dónde lo iba a sacar, el que ustedes digan esto es posible si no puedes llegar al paquete completo o puedes acceder al ebook de las becas y todo lo demás, siempre me llenaba de esperanza y decía, bueno, si no va a ser todo, va a ser por lo menos esto, o ujú, esto, o esto. Entonces, cuando ya llegué a poder pagar toda la mentoría, quedé bastante sorprendido porque es realmente mucho contenido el que uno tiene ahí, desde las clases que uno hace por su lado y que el proceso que yo tomé, yo estaba trabajando al momento en el que tenía que hacer la mentoría y ujú, que quería postular. Entonces, me propuse a mí mismo que todos los días al llegar de la oficina iba por lo menos dedicarle 2 horas a la mentoría y avanzar todo lo que pueda. Entonces, trataba de avanzar lo más posible mientras pasaba las clases pregrabadas, me aseguraba de anotar cualquier duda que me quede y ya cuando teníamos las sesiones en vivo, ahí aprovechaba para despejar un poco todas mis dudas contigo, con alguno de los mentores o también con la misma comunidad, ¿no? Que siempre es muy ujú. útil rodearte de personas que están alineados hacia un mismo y parecido objetivo. Entonces, Excelente. fue ese compromiso más que nada de decir, bueno, vivo o muerto, cansado o no, que tenga que continuar o no, voy a hacer esas 2 horas y eso me permitió avanzar considerablemente rápido. Ah, excelente, eso es muy bueno, ¿no? Tú hablas aquí que pues, todo eso valió mucho la pena y tú ganaste esa beca, ¿no? Pero si tú no hubieses ganado la beca, si tú no hubieses sido beneficiario de una oportunidad académica, ¿tú sientes que hubiese valido la pena invertir en la mentoría? Sí, totalmente, Omar, porque eh, no solo he ganado una beca, yo he ganado mucha confianza en mí mismo, yo he ganado la posibilidad de reconocer que soy capaz de lograr bastantes cosas, también de ver un poco hacia atrás y decir, he
logrado esto ya, he logrado esto, otro ya, he logrado esto también. Entonces ya soy alguien y debo seguir aspirando a más y más cosas. Entonces creo que la mentoría no es simple y no se va a traducir directamente en pagar la mentoría, obtener la beca. La mentoría te impulsa y te ayuda a tener una metodología de trabajo diario, semanal, o lo que tú puedas darle para enfocarte hacia un objetivo, tener disciplina hacia ese objetivo y compromiso. Entonces, si yo soy un fiel creedor de que con disciplina y con compromiso en los objetivos que nos tracemos, vamos a llegar tarde o temprano al objetivo. Y bueno, tal vez no lleguemos al objetivo soñado, a lo máximo que deseábamos, pero vamos a alcanzar lo que sea para nosotros y lo que nos ayude en nuestro propio camino. No, excelente, eso es muy bueno, ¿no? Yo siempre les digo, no sé si tú llegaste a escuchar, pero el ganar la beca solamente es la consecuencia de lo que tú acabas de decir, ¿no? De mejorar tu perfil, de tener confianza, de saber expresar todo eso de manera adecuada, de realmente tener un crecimiento personal en varias áreas y como resultado nosotros ganamos y tenemos oportunidad académica, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que la beca es cuestión de otras cosas, ¿no? Joaquín, me gustaría preguntarte aquí un poco sobre tu perfil. Cuéntame un poco, ¿eres una persona que eres un buen estudiante, siempre tuviste buenas calificaciones? ¿Hablaste tú un poco del inglés? Cuéntame un poco, ¿fue sobre el colegio, la universidad que tú aprendiste o en este caso, cómo llegaste a obtener ese nivel de inglés? Entonces, las notas y el inglés, conversemos un poco sobre eso. Sí, Omar, la verdad, en la universidad y en el colegio yo jamás fui un alumno bastante destacado. Ujú, Las notas siempre las tuve aprobado un poco para arriba, pero jamás sobresaliente. Yo siempre fui un poco más dedicado al tema social, de conversar con la gente y demás. Y en la universidad lo mismo, no me sobresalía bastante por las notas, pero más bien por conectar con la gente, poder conversar con ellos, excelente. hacer buenas relaciones, lo cual me Ujú, ayudó a conseguir una buena carrera en el futuro y tener un trabajo que sí me ayudó a destacarme a diferencia de las notas en la universidad. Por excelente. parte de lo que es el inglés, um, yo tuve la suerte de que mi papá había salido al extranjero de muy joven y se quedó con el enojo de que él no contaba con esta herramienta que es el inglés. Ujú, Entonces, desde que yo era muy niño, él me inculcó este tema. Me dijo, tienes que aprender, lo que sea, haz en inglés, escoge todo en inglés y demás. Entonces, él siempre me inculcaba que vea la televisión en inglés, que utilice poco o nada de subtítulos y también me trató de meter a todas las clases que estaban dentro de su posibilidad. Entonces, una base pequeña de inglés yo la tenía, pero una vez ujú, que decidí ir por el tema de la beca, decidí trabajar mucho más en esto del inglés y también me preparé para dar el examen IELTS, que ujú. gracias a todo el enfoque que yo ya había alcanzado y el estado de concentración en el que estaba para conseguir mi objetivo, lo pude sacar adelante con una nota bastante buena también. ¿Cuántos años de experiencia tenías? ¿Cómo fue tu primera experiencia? Cuéntanos un poco sobre eso. ¿La beca te pedía experiencia o no? Sí, la beca te pedía que tengas al menos un año de experiencia. Ujú, Y bueno, la verdad es que yo empecé bastante, no bastante, pero un poco de abajo en el tema laboral. Como te ujú, decía, yo nunca me resalté académicamente, entonces no estaban muy abiertas las puertas de pasantías y demás. Empecé trabajando en un banco de mi país. Fui ujú. primero un pasante de recursos humanos y en esta parte me esforcé demasiado por hacer una buena impresión, por trabajar bastante, por demostrarle a la gente que yo era muy curioso intelectualmente, que estaba muy interesado en saber cómo funcionaban todos sus procesos y cómo yo podía añadir el valor. Y creo que ahí me demostré a mí mismo y también a la gente, al Departamento de Recursos Humanos del banco, de lo que era capaz y ellos me brindaron primero me alargaron la pasantía que tenía que ser de 6 meses a casi un año y Wow. después me pidieron que me postule a un programa de entrenamiento que hay en el banco y que permite a jóvenes tener su primera experiencia de trabajo. Entonces eso ya me ayudó a entrar al banco a una posición un poco más consolidada y ahí fue como que yo me di cuenta que si bien sin resaltar académicamente, sí tenía las cualidades para resaltar en el ámbito profesional, que creo que todos las tenemos y solo es cuestión de que las trabajemos y de que nos aseguremos de demostrarlas también a todos los que nos rodean en este ámbito. Regresemos un poquito a la beca.
No, en este caso ya comentas que te pedí un poco de experiencia, tú comenzaste desde cero y te fuiste ganando todo esa experiencia, esas oportunidades, ¿no? Tú hablas que la beca ya te pedía, ¿no? Esa experiencia. Cuéntame un poco, además de la experiencia, ¿qué más te pedía esa beca? ¿Te pedía cartas de motivación, cartas de recomendación? Ya comentaste un poquito sobre eso. Exactamente cuáles fueron esos documentos que te pidieron y si utilizaste, digamos, el recurso de la mentoría para prepararlos. Sí, la beca, como la mayoría de las demás becas, al menos en Europa, me pedía el currículum vitae, Ujú, principalmente. Algo que identifiqué gracias a ustedes era que el currículum no podía ser de más de 2 páginas sin importar la ujú, cantidad de experiencia que uno tenga. Me pedía también una carta de motivación. ujú, Si es que tenía cartas de recomendación, que tuve la suerte de conseguir personas que me las proporcionen, esta entrevista medio digital, se podría decir, una prueba un poco técnica que tuve que ujú, pasar para ya alcanzar a la beca. ujú, Y bueno, ahí hay otro aspecto que a mí me gustaría resaltar de la mentoría, es el tema de la revisión de documentos, ujú, porque yo acudí a ustedes, si no estoy mal, 2 o 3 veces con este tema de revisar documentos. Y si uno compara el currículum que tenía al inicio con el currículum que tengo hoy en día y con el que conseguí la beca, no hay punto de comparación. Incluso parecen 2 personas distintas por la habilidad con la que me guiaron para poder realmente proyectar todos mis logros e indicar, mostrar a la universidad y mostrar al comité selector de la beca qué es lo que yo había logrado y qué había hecho. Sucede lo mismo con las cartas de ujú, recomendación. Ese es un punto bastante complicado porque requiere que nosotros como estudiantes nos acerquemos a un docente, nos acerquemos a un jefe o a un superior que hayamos tenido antes y le pidamos esta ayuda. Y, y muchas veces es difícil que esta gente se anime a darnos la carta o se tome el tiempo para escribirlos, pero la mentoría me ayudó a encontrar una metodología ideal para acercarme a ellos y ujú, para demostrarles por qué quería la carta y cuánta ayuda iba a ser esta para mi proceso. Entonces, acudí a ellos también. Al inicio me chocaba un poco que habían algunas personas que cuando yo les pedía la carta me decían, pero redactala tú y yo te la ujú. firmo, no te preocupes. Ya. Y era como, no, no me sirve. Eso lo puede reconocer cualquier comité selector de becas, no tiene mucho sentido, así que eh, era como que si tienes el tiempo para hacerlo, te lo agradecería mucho y si no, tenía que buscar otras alternativas, otras personas. Ujú, Así que fue eso. También tenía la carta de motivación y creo que esa carta fue una de las partes más bonitas de mi proceso de armado porque me ayudó bastante la parte de la metodología y de la mentoría en la cual nos ayudan a identificar los 4 puntos clave en los cuales ujú, se basa para llegar a donde queremos estar, que en ese momento para mí era la beca. Entonces, gracias a estos 4 puntos claves, yo pude estructurar mi carta y saber dónde estaba antes, hasta dónde había llegado, dónde quería llegar y cómo la beca y la maestría que estoy tomando era el vehículo perfecto para llegar hacia acá. Entonces, poco a poco iba puliendo la carta, se iba armando una historia muy bonita de mi vida y de cómo esta maestría y cómo esta beca iba a impactar positivamente en mi vida y en toda mi comunidad, en todo mi país que me rodea. Así que fue un ujú. proceso interesante. Excelente, ¿no? Y esa emoción que tú transmites ahora contando cómo hiciste la carta es justamente lo que hay que transmitir a la hora de preparar ese documento, ¿no? Entonces, me alegra mucho que tú transmitas eso, recordando un poco así cómo escribiste la carta, cómo hiciste, porque es exactamente eso lo que debemos hacer para ganar esas oportunidades académicas. Joaquín, yo veo acá en tu informe que tú postulaste a más becas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, Erasmus, también a la Universidad de Aveiro. No sé si yo estoy mal, pero si no, no hay ningún problema. Cuéntame, ¿esos resultados fueron positivos, fueron negativos? ¿Cómo recibiste esos resultados? ¿Cómo llevaste tal vez esos fracasos? Si fueron fracasos, eso no tengo acá en el reporte. Sí, Omar, la primera beca a la que postulé fue este Erasmus, que Ujú, creo que es un programa de ensueños, pero lastimosamente, como dices, fue un traspié, fue un fracaso que me rechazaron. Fue bastante fuerte para mí porque yo me inscribí un poco tarde, al menos a mi parecer, a la mentoría ujú, y empecé un poco tarde mi proceso en búsqueda de la beca porque, si no estoy mal, yo me inscribí en enero y bueno, como tú sabes, la mayoría de becas, por lo menos para las que son para semana. Entonces, recibí el rechazo
y gracias a la motivación que recibí, pude también en el mismo año decir, bueno, el año no se ha acabado, hay todavía bastantes oportunidades, sigamos buscando. Ujú. Me postulé a la siguiente y gracias a Dios esa fue exitosa, pero sin la motivación de saber que no se acaba el mundo en el primer fracaso. Y creo que es algo que tú y todos los mentores impulsan bastante, en que tenemos que estar preparados para ese momento, tenemos que saber que puede llegar, que lo más probable es que llegue y que no seamos elegidos en los primeros. Me ayudó mucho a levantarme y seguir adelante y seguir buscando una oportunidad académica. Excelente, ¿no? Muchas veces no sé si es hasta motivación, sino es ese acompañamiento por detrás de ese sueño de varios chicos, es algo, en este caso, bastante relevante, ¿no? Porque vamos a fracasar en medio de este proceso y es algo común. Tú ya nos contaste un poquito cómo fue, ya nos contaste que te emocionaste bastante cuando te llegó el resultado de la beca, pero cuéntanos específicamente a quién contaste, quién fue la primera persona que llamaste, cómo alguien te acompañó en este proceso, familia, todo. Cuéntanos cómo fue esa situación, así cuando ya te llegó el correo y bueno, tú dices que lloraste unas 2 horas, pero ¿a quién fue la primera persona después que contaste? ¿Quién estaba por detrás de ese proceso? Sí, la primera persona fue mi mamá. Mi mamá siempre fue una persona que me motivó a buscar este tipo de oportunidades. Si bien sabíamos que no iba a ser fácil, que no iba a ser regalado, que iban a haber un montón de retos, creo que ella fue la que siempre me impulsó y cuando yo me distraía en el camino, cuando buscaba otras cosas que no estaban relacionadas con salir al exterior, quien me ayudaba a centrarme y decir, no, este es el gran objetivo por el que tienes que ir, te vas a arrepentir en el futuro si es que no lo haces ahora que estás en la edad, ahora que eres joven. Así que bueno, desperté, leí el correo, como te decía, no podía contener la emoción de que todo ese esfuerzo que había realizado por prácticamente 6 meses haya finalmente culminado en Ujú. un éxito. Me llenó de felicidad, me llenó de emoción, me fui corriendo a su cuarto, la desperté, le conté y ella igual se inundó de felicidad, de emoción y bueno, toda la mañana la verdad me quedé sorprendido. Escuchaba canciones que durante el proceso me ponía para motivarme a mí mismo, para recordarme que era capaz y demás, y otra vez me ponía emocional y me ponía bastante feliz. Igual se lo comenté a mi papá quedó todavía más emocionado, yo creo que es un poco por el hecho de que él cree que no pudo llegar hasta donde yo ya he llegado y Ujú. entonces él también quedó muy contento y bueno, también se lo pude decir a mi hermano menor, que creo que ahora me reconoce como un ejemplo y seguramente en el futuro Excelente, también lo buscará. excelente, ¿no? Eso es muy bueno y me da mucho gusto. Tú hablas que entraste en enero del 2024 a la mentoría, tú hablas que preparaste esto en 6 meses, tú actualmente ya estás en Francia, ¿no? Sí, Omar, justo Estamos, ¿cuánto tiempo estás ahí? ya 4 meses. Wow, o sea, quiere decir que tú entraste en enero del 2024, viajaste más o menos en agosto del 2024 ya a Francia, te estamos entrevistando hoy en diciembre, en 8 meses alcanzaste, digamos, sí, tu oportunidad académica, ¿no? Realmente te felicito por ese entusiasmo, por esas ganas que tú le pones a este proceso. ¿Y qué es lo que podrías recomendar a esos chicos ahora sí que están un paso atrás de ti, ¿no? Que están en búsqueda de esas becas, que están ahí también un poco perdidos en diferentes etapas de sus vidas? ¿Qué es lo que podrías recomendar al Joaquín que aún no ganaba la beca y que estaba por ahí buscando esa oportunidad académica? Bueno, creo que con lo que me quedo y lo que voy a recomendar a todas las personas que alguna vez me pregunten cómo conseguí esto es con el compromiso consigo mismos y con las metas que ellos se tracen, ¿no? Siempre tienen que estar seguros de que el compromiso que se traduce en disciplina y en trabajo duro los va a llevar a donde sea que ellos se propongan. Creo que es también bastante importante que eviten que su cabeza y que el entorno los llene de pensamientos y discursos negativos. Siempre estén convencidos de que el trabajo duro puede vencer cualquier dificultad, por más que sean dificultades económicas, sean dificultades académicas, dificultades con el inglés o que no se crean suficientes. Siempre el trabajo duro va a llenar cualquier carencia. Entonces, el compromiso con ellos mismos y el recordarse cada mañana dónde quieren estar, dónde quieren llegar y qué es lo que tienen que hacer el día de hoy para llegar a ese lugar, los va a llevar bastante lejos. A veces uno dice, "Oh, hoy día apenas he podido ver uno de los cursos de la mentoría, no es nada, qué bacana", y se bajonea, pero no se da cuenta que la suma de esos pequeños esfuerzos del día a día al final dan el resultado grande y cuando uno mira atrás dice, wow, realmente esa hora que le dediqué diariamente peleando contra el sueño, peleando contra el hambre, me dio este enorme resultado. Entonces,
no teman hacer esos sacrificios pequeños, concéntrense, no se distraigan en buscando el placer, las gratificaciones inmediatas que a veces son tan fáciles de obtener y comprométanse principalmente consigo mismos y van a ver que van a poder alcanzar lo que sea que se propongan. Bueno, mira, Joaquín, creo que te he preguntado todo lo que quería preguntarte. Realmente agradecerte ahí por tu tiempo, por tu dedicación. El hecho de que ustedes ganen una oportunidad académica hace que nosotros sigamos confiando en el trabajo que hacemos, hace que sigamos de alguna manera motivando a más chicos a que puedan alcanzar, ¿no? Hay unas palabras que me impactaron mucho, lo que tú dijiste, que en parte el proceso de la mentoría te hizo confiar mucho más en ti, ¿no? Que te hizo sentir confianza en de que tú podías ganar esa oportunidad académica. Y muchas veces hay varios chicos que están con esos miedos y dicen, ah, tal vez yo no podía ganar esa oportunidad académica y ni siquiera lo intentan, ¿no? Entonces, el punto aquí es no darse por vencido antes de intentarlo, ¿no? Y por lo menos intentarlo unas 3 veces como tú lo hiciste para que se pueda dar una de esas oportunidades académicas, porque tú también lo intentaste y no llegó, pero aún así seguiste trabajando y alcanzaste esa oportunidad académica, ¿no? Entonces, Joaquín, unas palabras finales aquí para los chicos, para despedirnos y después nos despedimos por interno también. Pues nada, Omar, creo que lo resumiste bastante bien. Agradecerte a ti y a todo el enorme equipo que tienes atrás, porque como te decía al inicio, desde los domingos que tú hacías los en vivos hasta las clases personalizadas y la retroalimentación de todos los mentores a los documentos que uno les manda o a las dudas que uno les manda, han sido enormes para mi proceso, me han ayudado no solo a confiar en mí, sino también a proyectar esa confianza y esa capacidad que tengo dentro para afuera y para que la gente reconozca que soy merecedor de esta oportunidad académica. Y pues nada, gracias de verdad por todo el proceso de la mentoría. Espero que les vaya muy bien y que sigan ayudando a gente a alcanzar a sus sueños como lo han hecho conmigo. Seguro que sí, seguiremos trabajando. ¿Cuáles son tus planes, Joaquín, después de que acabes tu maestría por allá? ¿Qué es lo que piensas hacer? La verdad no sé todavía, Omar, estoy día a día avanzando. La verdad es que la maestría es un reto bastante Sí, grande. Creo que ahí también me acuerdo mucho de ti que decías, miren, el rechazo a una oportunidad académica no es nada. El tener dificultad en hacer el currículum no es nada porque el momento en el que estén allá afuera y lo hayan logrado, van a ver que van a venir las verdaderas dificultades, el extrañar al hogar, que no sea fácil la maestría y demás. Entonces estoy avanzando día a día. Ya en julio tengo que empezar una pasantía que ya estoy buscando, entonces, esperemos llegar a una gran empresa, poder mostrar de qué estoy hecho y, y que todo se siga dando conforme a los planes de Dios, que siempre tiene los mejores para seguro que sí. nosotros.